cosas, muchas hipótesis que tejí en torno al abandono de mi papá y aceptar la figura de otro hombre como la autoridad de mi casa, como alguien que quería ser mi papá sin serlo, ¿sí? Eso es muy difícil uno entenderlo y asimilarlo a esa edad. En ese contexto nace, de la unión de ellos dos nace una hermanita, entonces ya dejé de ser como el centro de atracción en el hogar. Y todo eso fueron una serie de circunstancias que me fueron llevando a ese mundo. Mi mamá y mi padrastro, ellos hacían reuniones sociales con otros 3, 4 parejas y ellos se reunían a escuchar música, a contar chistes, a bailar y algo sano, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque a mí eso me llamó la atención. Yo recuerdo que yo nací haciendo una escalera a mirar a escondidas y yo les veía que se reían, que disfrutaban, que bailaban, tomaban trago, fumaban cigarrillos. Y entonces sin que ellos se dieron cuenta, un día me bajé por ahí entre la sala y me tomé un trago y le pegué dos aspiradas a un cigarrillo y pues eso me quedó gustando. La verdad me quedó gustando y lo seguí haciendo a escondidas. Y eso pues me fue distorsionando mi manera de pensar y empezó a robarse mis sueños, empezó a robarse mi infancia. Yo practicaba fútbol de niño, creo que lo hacía muy bien y eso se volvió como mi sueño, ser futbolista. Pero ese mundo de ya consumir sustancias y que hacía que mis amiguitos afuera eran niños que más o menos estaban en el mismo asunto, pues me fue llevando a un mundo de pandillas, de delincuencia, de drogas. Empecé a consumir sustancias psicoactivas ilegales, es decir, empecé a fumar marihuana, a consumir cocaína, a fumar bazuco, a consumir barbitúricos. ¿Cuántos saben que son barbitúricos? Barbitúricos son drogas psiquiátricas. Sí. Los muchachos, sí, claro, los muchachos las utilizan como un sedante, como una droga, como un psicoactivo. Exacto. La droga que le recetan a las personas que están en los hospitales mentales, hay muchas droguerías donde usted va y las compra. Tiene que pagar más de lo que pagaba si fuera con fórmula, pero se las venden. Y los chicos pues, se drogan con eso. Yo también intenté drogarme con eso. Y bueno, todo esto se fue convirtiendo como en una bola de nieve. ¿Sí? ¿Cuántos saben a qué me refiero con una bola de nieve? Una bola de nieve es algo que empieza así pequeñito y cuando usted se da cuenta ya es grandísimo. ¿Sí? Generalmente una de las primeras reacciones de ustedes, y perdonen que los ponga de ejemplo, pero lo digo porque lo vi, es la negación. Entonces a mi mamá le decían, doña Gloria, mire que su hijo allá en la esquina atrapó al hijo de la señora. No, eso mi hijo es incapaz de hacer eso. Y ella me preguntaba y le decía, yo mamá, pero yo. Claro, le ponía la cara de angelito y pues ella me creía. Y así mismo con las drogas. A ella le decían, es que su hijo se está juntando con los peores del barrio, su hijo ya lo ven por ahí con navajas y haciendo de todo por fuera. No, yo mamá le decía. Y pues ya cuando mi mamá reaccionó, ya estamos hablando de que yo tenía 15, 16 años y ya el problema era bastante grande. Ya el problema era bastante grande. Una de las dificultades más grandes, y se lo digo con certeza porque hoy en día yo trabajo en esto, yo he tenido la bendición de capacitarme como facilitador terapéutico y estoy involucrado en un medio que tiene que ver netamente con esto. ¿Sí? Yo les voy a ser sincero, yo soy cristiano, yo no vengo a hablarles de religión, yo tengo una relación personal con Dios y Él me sostiene, ¿sí? Él me sostiene. Este diciembre, el 27 de diciembre, cumplo 4 años de estar limpio, gracias a Dios, de haber llegado a un estado totalmente deplorable. Yo fui habitante de calle, los últimos 10 años de mi consumo fui habitante de la calle y los últimos 2 años más o menos llegué a hablar solo. Yo recuerdo el día que me di cuenta que hablaba solo. Yo recuerdo, duré como media hora hablando solo hasta que caí en cuenta y dije, pero yo con quién estoy hablando. Estoy hablando solo. ¿Sí? Y de pronto ustedes me mirarán y dirán, no, pero pues eso fue él allá. ¿Sabe cuál es el problema con las drogas? Que las drogas no hacen acepción de personas. Así como yo, que simplemente tuve un bachillerato, yo llegué a consumir con personas que yo consumí con el primer piloto de un avión que se llama el Boeing 707 en Colombia. Un piloto de avión, llegué a consumir drogas con él tirado en un andén. Una persona que
que cualquier otro ser humano le dice, vea, él fue piloto y ¿qué va a ser piloto? Ese basurero, ese desechable, ese, etcétera. Porque la gente tilda eso. Yo mismo lo hice. Cuando yo empecé a consumir drogas, yo entraba a los sitios de consumo y veía a los habitantes de calle y yo veía, y a mí me decían, deje de consumir eso porque vea cómo va a terminar. No, eso yo no, si es que a mí me criaron con ciertos principios y la droga no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver de pronto con los vacíos que tiene una persona interiormente, sí, eso es cierto. La gran mayoría de personas dejan de consumir drogas por ignorancia, también. Cuando yo consumí por primera vez drogas, a mí nadie me dijo, eso lo va a llevar a este tipo de cosas. ¿Sí? Yo nunca pensé en las consecuencias que eso me iba a acarrear, ni nadie la sabe. ¿Sí? Ningún muchacho a ciencia cierta llega a las drogas sabiendo que va a ser un indigente o que puede morir en las drogas, o que puede terminar en un hospital mental, o que puede terminar en una cárcel pagando quién sabe cuántos años de cárcel. Nadie piensa eso, nadie lo sabe. ¿Sí? El jíbaro, el expendedor de drogas, no le va a decir eso. ¿Sí? Llega buscando evadir algo que le duele, llega buscando evadir algo de su realidad. También lo hace porque tiene problemas de identidad. Un adicto generalmente es una persona que no tiene un adecuado modelo de identificación. Un adicto generalmente es una persona que tiene una relación no ideal con sus padres. No tiene una buena comunicación con sus padres. No tiene una buena comunicación con su entorno familiar, con sus hermanos mayores, con su madre. Las generaciones hacen, las brechas generacionales hacen que las personas tengamos diferentes maneras de pensar. Entonces, yo que tengo 44 años, lo que era normal cuando yo tenía 15 años, hoy en día ya no es normal. Hoy en día para muchos muchachos la música que uno escucha es anticuada y eso hay que entenderlo. Y hay que tratar de entender a los jóvenes, tratar de saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus sueños y tratar de apoyarlos hasta donde nuestros recursos como padres nos lo permiten, ¿no? Guárdala y ahorita me haces la pregunta, ¿ok? El que tenga alguna pregunta, guárdala y al final, si puedo, se la contesto porque pues no me las sé todas, pero en la medida que pueda, se la puedo contestar, ¿ok? Y eso es importante saberlo. También hay que entender que esto cada vez es peor. Cuando yo empecé a consumir drogas, yo recuerdo que a nosotros nos tocaba hacernos por allá en un parque escondidos. No, eso hoy en día no es así. Eso hoy en día por todo lado fuman marihuana. En la entrada de un centro comercial se los encuentra uno. Yo no sé cuántos han visto con las balas. ¿Sabes qué son las balas? Que parecen un bate de aluminio, así. En cualquiera de los encuentra uno haciendo así, cuando existen unos que le tiraban el humo encima. ¿Sí? Y antes se ríen. Hoy en día, yo recuerdo que a mi edad, a mis 13 años, hace 30 años atrás, ay, me da vergüenza. Las mamás de mis amigos, mi mamá, eso era algo. No, hoy en día eso los chinos entran hasta las tiendas a pedir fósforos para prender eso. Desgraciadamente, esto cada vez va de mal en peor. ¿Sí? Así que nosotros, ustedes como padres, como familiares de personas que se están recuperando acá, entiendo que todos son familiares de personas que se están recuperando acá, deben entender que en este momento ese mundo que ya está allá afuera es adverso a la recuperación de sus familiares. ¿Ven? Pero que ustedes deben creer en ellos y en el trabajo que se hace en una institución como estas, para que ellos puedan recuperarse. Pero realmente todo parte de esa persona, de que la persona quiera parar. Yo hablaba ahorita con mi esposo y con Osvaldo y les decía que esto es una lotería. En realidad, pensar que si la persona se va a sostener sin consumir o no, el día que salga a un sitio como este. Pero si esa persona tiene en su corazón el deseo de parar, lo consigue. Es un trabajo con conciencia de escarbarse a sí mismo en sus sentimientos, en sus emociones, ¿sí? Y en encontrar algo que a mí me dijeron un día, encuentre la raíz de su consumo. Y yo encontré la raíz de mi consumo. ¿Sí? Yo encontré la raíz de mi consumo. Yo tuve que trabajar con psicólogos, con psiquiatras, sobre todo con la ayuda de Dios, para que Él sanara mi corazón
y pudiera entender que ese señor que un día no me quiso, que no se interesó por mí, pues en realidad no sabía la maravilla que era tener un hijo y poderlo educar. Pero tuve que trabajar en algo que se llama el perdón. Gracias, muy bueno. ¿Sí? Y poder entender que ese señor no me podía dar de lo que no tenía en su corazón. También entender que mi madre, cuando se casó por segunda vez, lo hizo pensando que era lo mejor para mí, darme un padre. Que conoció a un hombre trabajador, y bueno, yo tampoco hoy en día voy a denigrar de ese señor. Cometió algunos errores y él me maltrató físicamente. Y ese maltrato físico también de por sí ya implica un maltrato psicológico. Y eso pues a un niño de 8 años lo llena de resentimiento, y usted empieza a buscar afuera lo que no encuentra en su casa. Pero también es básico que ustedes entiendan que, aunque él es el que está interno, ustedes también tienen que hacer un trabajo. Un trabajo que implica el que ustedes sean conscientes que un drogadicto es una persona que ha distorsionado la realidad. Y que muchas veces en esa distorsión de la realidad, pensando en hacer lo bueno, va a hacer lo malo. Yo muchas veces me juré a mí mismo que no volvía a consumir drogas, y que el dinero que tenía en el bolsillo no me lo iba a consumir. Y yo me lo creía. Yo se lo decía a mis familiares, me lo creía. La demora era dar un paso fuera de la casa y se me olvidaban las promesas. Y el autoengaño era, voy a fumar por última vez. Esta vez sí es la despedida. Y en ese asunto se me fueron 27 años de mi vida. Gracias a Dios yo veo que acá hay muchachos muy jóvenes que se pueden evitar. Eso también hablábamos ahorita con Osvaldo afuera. Gran parte de mi objetivo cuando hago este trabajo que estoy haciendo hoy, no con familia, sino cuando lo hago con los muchachos, con personas que se están recuperando, es como que ellos se eviten el sufrimiento que yo no evité. ¿Sí? Yo hubiera podido evitarle a mi mamá años de lágrimas y de sufrimiento. Hoy en día esa viejita tiene 77 años. ¿Es feliz? Claro, es completamente feliz. Por fin vio el milagro que quería ver, la restauración de su hijo. Pero que pudo haberse evitado, claro, pudo haberse evitado tantos años de sufrimiento. Yo pude haber evitado tantos años de sufrimiento. Me pude haber evitado a mí años de sufrimiento, porque de eso también quisiera hacerlos conscientes, si algunos de ustedes no lo son todavía. Y es que el drogadicto sufre, y sufre muchísimo. Esa es como el absurdo de la adicción, que aunque esa persona está ahí consumiendo, ni siquiera hablemos del placer, sino el sedante, la anestesia, es mientras está consumiendo. En el momento que se acabó la plata y se acabó la sustancia que está consumiendo, empezó el cargo de conciencia. ¿Sí ven? Un drogadicto es una persona que no se sabe amar a sí misma, por eso no sabe amar a los demás. Si usted, mamá, papá, hermano, no ve amor en esa persona, no puede hacer lo que no tiene. Si se amara a sí mismo, no consumiría drogas. Así es sencillo. Sabiendo así cierta que está afectando su salud, que está afectando no sé cuántas cosas de un joven a esta edad. Yo desaproveché el estudio, ¿sí? Fui una persona que me graduó en mis últimos 3 años de bachillerato, fueron en un colegio de esos donde uno paga para que le pasen el año, ¿sí? Me cerré oportunidades, pudiendo haber estudiado, hacer una carrera universitaria, tantas cosas no la hice. Yo mismo con mis actos me llevé a una cárcel, porque eso no puedo ocultar, no puedo culparme a mi mamá, ni a mi papá, ni a nadie. Y esa es la misma película con diferentes protagonistas, ¿sí? Por la gracia de Dios no terminé en el cementerio, no terminé en un hospital mental. Por la gracia de Dios estoy acá, ¿sí? Así que la idea es que ustedes como familia entiendan que deben hacer un trabajo mancomunadamente con la fundación y con los terapeutas para que su familia pueda salir adelante. ¿Sí bien? Y que deben darle credibilidad a lo que acá les digan los terapeutas, el operador, el director, el psicólogo, ¿sí? Porque ese muchacho, esa muchacha, ese joven, ese familiar suyo, seguramente en este momento no es culpable de todo lo que hizo, porque no era consciente. Pero de aquí en adelante la idea es que sí adquiera conciencia y que entienda que consumiendo drogas se tira su vida y se está llevando por delante de su familia. ¿Sí? Hay un dicho
creo que es en Narcóticos Anónimos, que para mí es real. Donde nace un drogadicto, muere una familia. Porque un drogadicto se lleva por encima de toda la familia. O alguno de ustedes puede decirme lo contrario. ¿Cierto? Un drogadicto afecta a su mamá, a su papá, a su hermano, a su esposa, a sus hijos, a todo el mundo, la sociedad, el barrio. ¿Sí? Ya la señora de la esquina dice, oh, porque hay el vicioso del otro lado, y entonces hay problemas entre las familias. Pero ¿qué tan importante puede ser cuando ese drogadicto para? Cuando todos como familia se unen para que él pueda salir adelante. Eso sí, obviamente, sin dejarse manipular, sino entendiendo que muchas de las cosas que él hace son producto de su adicción, muchas de las cosas que dice, muchas de las cosas que piensan, y que pasará el tiempo y se irán desprendiendo muchas cosas, ¿sí? Unas más rápido, otras no. Sus comportamientos. ¿Qué diría usted? ¿Cómo es la manera más fácil de identificar un adicto que no está consumiendo hoy en día? ¿Quién me quiere responder eso? ¿Repite la pregunta? ¿Cómo identificas tú un drogadicto que no está consumiendo? Tú vas en un bus, digamos, y ves subir dos muchachos, ¿y cómo identificas que son drogadictos? Por la manera de vestir, cómo actúa. Y por la manera de hablar. Y la manera de hablar. Óigale usted hablar y, sí, miñerito, sí. la buena con mi perro, o usted diciendo mentiras. No. Usted y otros muchachos de esa edad que no consuman drogas, que se dediquen a otra cosa y no hablan así, o por lo menos no hablan tan tétrico. No. ¿Sí? ¿Sí? Ya es evidente, ya la persona tiene el rótulo. Y eso que muchos muchachos ya adquirieron, eso no va a desaparecer de la noche a la mañana. Eso no va a desaparecer de la noche a la mañana. Eso es un trabajo que tiene que hacer esa persona, con la ayuda de las personas que lo rodean, con la ayuda de su familia, con la ayuda de sus terapeutas, con la ayuda de los profesionales de la fundación, para que logre entender que debe aprender a hablar de otra manera, que debe aprender a actuar de otra manera, que debe retomar los principios que seguramente le dieron en su casa, sus hábitos. Y bueno, hagamos un paréntesis y quiero escuchar la pregunta de su merced. ¿Me regalas su nombre, tan amable? Nuria Esperanza Chivatar Real. Yo quería preguntar, ¿qué tiene que ver tanto en la música que los hijos escuchan? Yo tengo ¿qué tiene que ver tanto en la música que ellos escuchen? Porque es que mi hijo escucha una música toda llevada. Entonces yo quiero saber, ¿algo tiene en eso o no? Vale, te lo voy a contestar en dos partes. La primera te lo voy a contestar de la parte espiritual, del conocimiento que te digo de lo espiritual. La música tiene mensajes subliminales, porque esa persona que se para ya en una tarima y que reúne multitudes y que desecha a sí mismo miles y miles de dólares, pesos, euros en los bolsillos, porque otros vayan a su concierto, que compren sus discos, en últimas puede ser una persona sin principios y utiliza el argumento que necesita, la herramienta que necesita para eso, para que compren sus discos y para que vayan a un concierto. Entonces eso es totalmente real. Eso no lo decimos solo los cristianos o los católicos o las personas religiosas como ustedes lo quieran ver. No, eso es real. La música tiene subliminales. Cosas que hacen que la persona quede enganchada ahí. ¿Qué día escuchábamos un programa de humor? ¿Cuántos han visto a Peter Albeiro? Vean, con mi esposa escuchábamos una de las cosas que hay en YouTube de él, y él hablaba de la canción Despacito y decía, eso no es una canción, es un virus. Y hasta cierto punto tenía razón. ¿Cuántos oyeron esa canción Despacito? Y en todo lado la cantaban y en todo lado sonaba, y lo que él decía en el chiste era cierto. ¿Qué dice la canción? No, yo no sé, despacito. Eso es real. La música tiene mensajes subliminales. Que hay música de pronto más negativa que otra, como el heavy metal, el black metal, también es real. Pero básicamente lo que sucede en el caso de la adicción es que se crean asociaciones. ¿Qué son las asociaciones? Te voy a poner un ejemplo. Yo llegué a tener, cuando no era un consumidor crónico, o bueno, sí era crónico, pero no era habitante de Cali, pues podía parar, digamos, 2 días de consumir. Pero llegaba el tercer día, y ese día sacaba el bolso y me ponía un pantalón, y yo decía,
este pantalón, siempre que yo me pongo este pantalón, me voy a soplar, perdónenme la expresión, pero así hablaba yo cuando me iba a fumar bazuco. Me voy a soplar. Y eso era efectivo. Yo tenía el pantalón y tenía que irme a soplar. ¿De dónde salía plata? De donde fuera. Eso se llaman asociaciones. Lo mismo sucede con la música. Yo llegué a escuchar música. Yo llegué a escuchar un grupo de rap pesadísimo, se llama La Hernia. Y yo llegué a escuchar la música de ellos y eso era como un switch. Aquí, ¿dónde hay una luz acá, Osvaldo? Osvaldo, ¿dónde hay un switch de luz? ¿Se lo conoce? Bueno, debo poner el ejemplo. Yo podía estar en mi casa, tranquilo, viendo una película, comiendo una pizza y decía, no, hoy no quiero consumir, hoy no quiero consumir. Y de pronto en algún lado sonaba esa canción y eso era como si me programaran. ¿Sí? Como, ahí quedaba tan. Bueno, o sea, algo se disparaba acá y a consumir. Eso es lo que puede suceder con la música. Que ellos pueden crear asociaciones. Entonces les gusta consumir con determinada música, pero con otra música no. ¿Sí? Hablemos del caso del alcohólico. El alcohólico se emborracha, que también es un adicto, ¿no? Socialmente aceptado, pero también es un adicto. Y a mi caso personal, yo diría que el caso más complejo de adicción. Porque es que al borracho no lo echan de la cantina, sino cuando le acabó la plata. De la cantina, del prostíbulo. Mientras tiene plata, eso es el rey del mundo y todo el mundo lo quiere y todo el mundo lo abraza. Pero en el momento en que ya no tiene plata para gastar ahí, sí, 3 patadas y para la calle. ¿Cierto? En cambio al bazuquero no. Al bazuquero le toca ir a esconderse en la olla, a consumir donde no lo vean, porque si no la policía se lo lleva. Bueno, en fin, todo este tipo de situaciones. Y esas asociaciones no solo tienen que ver con la música, sino tienen que ver con cosas como la ropa. Digamos que es algo muy personal a cada caso, al caso de cada adicto, ¿sí? En mi caso tenía que ver con la ropa y también tenía que ver con la música. Entonces habría que entrar a mirar su merced con su hijo, con los terapeutas. ¿Tu hijo está afectado? Con los terapeutas, en realidad, ¿qué tanta influencia ejercen en la música para el consumo? ¿Sí? Porque si hay que renunciar a cierto tipo de música, yo duré 14 meses sin escuchar música. Te voy a hacer sin escuchar música. Y hoy en día creo que ya puedo escuchar todo tipo de música, eso creo yo. Pero en ocasiones, pero vea, lo que pasa es que Dios es perfecto. Y Él me puso al lado a esa princesa que ya a la tercera canción me dice, hágame el favor, cámbiame ese ritmo de música. Sí, a mí me gusta escuchar rápido, a mí me gusta escuchar rap, y me gusta escuchar rock, y me gusta escuchar vallenato, salsa, ¿sí? Y gracias a Dios a mí hoy en día ya eso no me proyecta, ¿sí? Yo ya no me imagino allá fumando eso o en esa situación, no me imagino. Una pregunta, ¿qué tiene de malo escuchar la música del Mago de Oz? Eso es música rock, eso es música rock. Pues sí podría decir que el 90%... Quería completarle que la música Gracias. regresiona Mira. la música es regresión. Si el paciente escucha Muchas una gracias. música que él está acostumbrado a oír cuando automáticamente la mente se le va. Entonces por ahí es donde viene la regresión, la famosa regresión, de que hay que evitar ciertas cosas De música. Pero yo tengo otra pregunta. Entonces, digamos, por ejemplo, mi niño es el más pequeño, que tiene 12 años. ¿Nos regala su nombre, por favor? Diana. Diana. Mi niño tiene 12 años y usted dice pues, que ellos se van para el consumo porque son maltratados, ¿sí? Pero por ejemplo yo no maltrato igual, yo consiento mucho. ¿También tiene algo o sea, también tiene que ver algo de eso? Sí, claro. Puede ser sobreprotección, como dice su merced, pero también puede ser, lo que pasa es que, bueno, me voy a meter un poco más en esa parte. La personalidad de un ser humano se forma hasta que tiene 8 años. ¿Ustedes sabían eso? La personalidad de un ser humano, lo que usted puede hacer básicamente por su hijo, o por su hermano menor, o por su sobrino, es hasta los 8 años. A los 8 años usted ya hizo de esa persona un niño honesto, un niño que no diga mentiras, un niño... un niño íntegro, un niño aseado, un niño ordenado. De ahí en adelante, ¿sabe de qué manera lo puede usted influenciar?
con su ejemplo. Y las circunstancias de la vida van a seguir moldeando su manera de ser. Pero básicamente hasta ahí es que usted puede realmente trabajar en su interior. De ahí en adelante ya, de pronto no sabíamos esto, ¿cierto? Yo no me imaginaba eso, digamos. Cuando a mí me dijeron eso, pues a mí como que mi proceso de recuperación se partió en dos, porque dije, imagínense, a los 8 años, esa edad de los 8 años para mí fue crítica. A esa edad mi padrastro 2 veces me corrigió cogiéndome a patadas como si fuera un balón de fútbol. A esa edad por primera vez me fumé un cigarrillo. A esa edad por primera vez me tomé una botella de vino. ¿Sí? A esa edad empecé a experimentar. A esa edad por primera vez que tuve deseos de abandonar mi casa y irme a vivir la calle. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De ahí en adelante, más ustedes como padres hacen, tratando de ser un poco amigos, ¿sí? De conocer a esa personita que usted ya formó y que de pronto, como que usted dice, bueno, ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué quiere hacer en la vida? ¿Sí? ¿Cuáles son sus metas? ¿Sí? Porque hoy en día uno ve muchachos, que ya conocí un muchacho de 19 años, aparentemente no es vicioso. Yo le dije, ¿usted estudia? Me dijo, no, yo no, es eléctrico automotriz. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, no, a mí el estudio no me gustó, pero es un muchacho trabajador. ¿Sí ve? Porque hay algo básico, uno no puede hacer por los demás lo que esas personas no quieren hacer por sí mismos. ¿Sí? Ustedes tienen que partir del hecho de que el familiar suyo que está acá quiera salir de eso. ¿Sí? Porque aquí pues las personas que trabajan en este lugar hacen su trabajo. ¿Sí? Hay otra parte que la deben hacer ustedes, pero el que más tiene que trabajar en su recuperación es el adicto, es el paciente. Es él el que tiene que caer en cuenta. Él es el que tiene que despertar su conciencia. Bueno, yo quisiera entonces avanzar un poco en el testimonio que les estaba contando. Si tienen alguna otra pregunta, ahí se la guardan y me la hacen ahorita, ¿ok? Entonces ahora, ¿cómo partió todo esto? Bueno, después de haber sido habitante de calle 10 años, yo diría que por a los 6 años de ser habitante de calle ya dije, no, me cansé. La verdad, yo cuando asumí la calle como un estilo de vida, nunca pensé en volver a vivir una vida digna. Yo dije, no, yo ya me muero así. O sea, yo ya me muero así. Yo creo que si hay alguien que perdió la fe en mí, fui yo mismo. Ya no me sentí capaz de dejar de consumir. Y había entendido, gracias a Dios, que no era solo dejar de consumir, sino que debía ser una persona completamente diferente, que debías asumir un estilo de vida diferente, que debía dejar de delinquir, que debía dejar de robar, que debía dejar de mentir. Me di cuenta que toda mi vida había sido un engañador, que a todo el mundo le había mostrado, que a todo el mundo había mostrado una máscara, la que más me convenía, pero que ni siquiera yo sabía quién era realmente. Y empecé a pedirle a Dios que me diera una oportunidad de cambiar mi vida. Y Dios puso a alguien en mi camino que me enseñó, me dijo, mira, la adicción está arraigada en tu vida, en una herida o varias heridas emocionales que no han sanado. Y entonces puedo citar el ejemplo que su merced muy amablemente nos comparte. Porque tú dices, bueno, es que yo le doy mucho amor, ¿sí? Pero en el diálogo que tú tienes con él y con la ayuda de las personas que trabajan acá, debe llegar a la raíz de su consumo, ¿sí? Porque, bueno, de pronto sí está el amor, pero de pronto entonces ha faltado disciplina. Por ejemplo, no digo que ese sea tu caso, sino digo por otros casos que he conocido, ¿cierto? Porque entonces al niño si le ponen horas de llegada a la casa, entonces simplemente no llega. O si no, entonces me tienen que dar las llaves de la casa porque no ve que yo hablo de mi vivencia, pero también hablo de lo que he visto el tiempo que llevo trabajando en esto. ¿Ve? Porque todo en la vida es un equilibrio y el amor y la disciplina deben ir de la mano, sobre todo en ustedes como padres, ¿sí? Claro, hay amor, pero también hay cierta presión porque así como se te da amor, así como se te dan ciertos privilegios, así como de pronto puedes escoger el lugar donde vas a estudiar o los tenis que te quieres comprar, así también hay un nivel de exigencia porque tú tienes un compromiso con esta familia, tienes un compromiso con tu papá y con tu mamá
que, perdónenme la expresión, pero me acuerdo de mi madre que la decía así, que se muele las costillas allá trabajando para que a usted no le haga falta nada. ¿No ve? Porque es que todo va así de galleta. Entonces, entonces reforzamos un comportamiento en el adicto, y es que el adicto es demandante. El adicto es demandante. Yo conozco muchachos en instituciones como estas que si no le traen los tenis de 350.000, entonces abandona el programa. Como si unos tenis de determinada marca lo fueran a rehabilitar, como si no estuviera en juego su vida. Y es básicamente la manera como yo cuando trabajo en esto, desde esa perspectiva, confronto al adicto con la realidad. Es su vida la que está en juego. Es su vida la que está en juego. ¿Quiere morir consumiendo? ¿Quiere morir consumiendo? ¿Quiere terminar en una cárcel? ¿O vivir un poco de años en una cárcel? ¿Quiere terminar en una silla de ruedas? Así como a mí hoy me invitaron a este lugar a compartir un poco con ustedes, yo conozco personas que puedo llevarlas, es más, desde el mismo consumo. Yo conozco muchachos en la calle que están en silla de ruedas consumiendo y que ya no paran, no quieren parar, no tienen razón para parar. Y por más de que usted trate de decirles, no van a parar, ya no quieren parar. ¿Sabe por qué? Porque se quieren morir, así, porque creen que eso es lo que merecen. Y que desde ahí también se puede trabajar. ¿Sí? Es una persona que les diga que van a esperar a estar así, en una silla de ruedas, con un poco de cosas, colestomía y un poco de situaciones, que ya una persona, el mayor daño, que ya una persona entiende que el mayor daño que ha hecho como consumidor de drogas se lo ha hecho a sí mismo. Entonces volvemos a lo que hablaba ahora, una persona no puede dar de lo que no tiene, y si no se ama a sí mismo, ¿qué amor puede darle a los demás? Si no se considera a sí mismo, si no le duele todo ese sufrimiento que se trae a sí mismo en esas situaciones de consumo, todo el riesgo que corre. Una persona que entra a un sitio a consumir drogas o a comprarlas, en cualquier momento puede perder la vida. En cualquier momento en un sitio se arma una balacera. O lo cogen por robarle la droga que lleva en las manos, o que tiene otros bolsillos, por quitarle una chaqueta, por quitarle un par de tenis. Y el mismo susto a alguien por robarlo, el mismo susto de ver la reacción, le pegan una puñalada. Eso lo vemos en las noticias. Yo no les estoy hablando de nada que sea ajeno, ¿sí? Hoy en día no podemos tapar la realidad con un dedo. Esa es la realidad del país en el que vivimos. No hablo de otros lugares de la tierra porque pues este es el lugar donde he vivido, pero en otros países la situación es peor aún. México. En países como Holanda hay refugios de la Cruz Roja y de otras instituciones donde tienen al drogadicto ya esperando a que se muera. Donde el drogadicto adicto a la heroína, ¿sabe qué hace? Lo tienen ahí. Buenos días, Moisés. Bienvenida. Donde el drogadicto está allá y entonces, digamos, consume heroína, se consume, no sé, o sea, yo eso no lo consumí, digamos, 3 gramos de heroína diarias. Entonces le llevan su comida, se baña, se cambia y va el mismo enfermero y le inyecta sus 3 gramos de heroína diarias y están esperando Que se muera. ya que se muera. Porque sale más barato que se muera. Porque sale más barato que se muera, porque mientras esté vivo es un gasto para el gobierno, que es el que mantiene un sitio de refugio, un sitio como esos. Bien, entonces les decía que Dios pone en mi camino. Bienvenidos. Yo me llamo Daniel Enríquez y esa princesa hermosa se llama Fabiana Ponte y es mi esposa. Entonces Dios pone en mi camino a alguien que me dice, usted tiene herida del alma, en otras palabras, y necesita saber contra quién y trabajar en eso, ¿sí? Perdonar a los que le hicieron daño y perdonarse a sí mismo y aprender a amarse a sí mismo. Y empecé a darme cuenta que yo estaba herido efectivamente con mi papá por haberme abandonado desde antes de que yo naciera, también con mi padrastro por haberme maltratado de la manera que lo hizo, también con mi mamá porque ya la consideraba responsable de ese maltrato que había sufrido, y obviamente conmigo mismo. Y también tenía como cierto resentimiento con Dios porque en mi concepto de Dios, Él era el culpable, el directo responsable de lo que yo estaba viviendo. Y entonces empecé a devolver la película acá, ¿sí? A trabajar en mi historia de vida. Y me di cuenta que aunque mi padrastro me maltrató, aunque mi papá no me quiso, aunque mi mamá permitió que pasaran ciertas cosas en mi vida, a mí nadie me dijo, vea, va, júntese con esos que están allá, que ellos le van a dar a fumar algo
para no sentir, no pensar y eso, no, a mí nadie en mi casa me dijo eso. Yo fui el que fui. Yo recuerdo que mi mamá me decía, mijo, no se junte con esos muchachos que están allá al fondo del potrero, porque ellos están fumando marihuana. No se junte con los marihuaneros. Y la demora fue que mi mamá se entrara y allá fui. Venga, ¿qué es lo que ustedes hacen allá? ¿Sí? Desgraciadamente también a personas mayores como yo tuvimos un problema, que hoy en día no se trabaja bueno, hoy en día está mejor, pero en ese tiempo, ¿sabe qué era la prevención de drogas en los colegios? A usted le decían qué sustancia era, qué componentes químicos, eso era algo aburrido, ¿sí? Pero a usted nadie le hablaba desde la realidad y le decía, si usted consume drogas, va a llegar a esto, a esto, a esto o a aquello, ¿sí? Hoy en día se trabaja en prevención, pero también los jíbaros están metidos en los colegios, en las universidades. Allá el jíbaro mete el hijo a que estudie para que se convierta en el expendedor de la universidad. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo hoy en día. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, empecé a trabajar en esas heridas emocionales con la ayuda de profesionales, de psicólogos, psiquiatras, terapeutas, y pude lograr un acercamiento ya con algunos de mis familiares y que ellos pudieran escucharme, saber de mi boca lo que yo sentía, ¿sí? Sin atacarlos, sin acusarlos, pero decir, mire, yo sentí que usted nunca me quiso, sentí que usted nunca se interesó por mí, yo sentía que usted no me amaba, y esas heridas empezaron a sanar, y entonces empecé a darme cuenta que a medida que pasaba tiempo limpio, todo era ganancia. Había un temor muy grande a salir adelante, sí, claro, porque una persona con 40 años que para de consumir drogas y que, por ejemplo, no tiene una experiencia laboral, ¿sí? Porque como adicto nunca trabajé, todo lo que hice fue robar, retacar, engañar, manipular, en fin, todo lo que hace una persona para consumir drogas, pues había un vacío muy grande. Pero también se despertó en mí un agradecimiento muy grande, primero que todo para con Dios, por haber rescatado mi vida, y el deseo de ayudar a otros a encontrar este camino. Y podría decirles que al día de hoy he recuperado más o menos el 70% de mi familia, aunque hay personas que... Tengo una hermana a la cual le llevo 5 años, yo soy el mayor, que hasta el día de hoy no me habla, no me dirige la palabra. Sé por mi mamá que ella dice, mija, pero es que su hermano ya cambió, y ella dice, bueno, cuando yo crea, yo me vuelvo a hablar con él, ¿sí? Mientras tanto no. Pero digamos, eso ya no me duele, hoy lo asumo como una consecuencia de todo lo que hice, ¿sí? Porque es que una niña de 7 años, saber que su hermano es el que atraca en la esquina, ¿sí? Oír todos los escándalos que había en su casa porque se encerraba en el cuarto a fumar marihuana de mi mamá, ¿sí? Es decir, yo me encerraba en el cuarto a fumar y ella oír, ¡ey, otra vez está fumando esa porquería aquí! Una persona que la irrespetó, que le pasó por encima, que nunca se preocupó por protegerla, siendo el hermano mayor, pues ¿qué le voy a pedir a estas alturas de la vida? ¿Sí? Sea cualquier cosa que me des ganancia, ¿sí? Sean sinceros, yo sé que suena muy crudo lo que les estoy diciendo, pero es real, ¿sí? Pero lo más importante fue que me recuperé a mí mismo, ¿sí? Que hoy en día soy un hombre que tiene sueños, metas, que tiene un hogar, ¿sí? Ilusiones. Y metas, que es algo un poco más concreto, ¿sí? He trabajado ya 3 años y medio en recuperación de adicciones, pero hoy en día quiero enfocarme en trabajar en prevención de adicciones, porque como dice un dicho, es más fácil prevenir que curar. Y en esto sí que es cierto, ¿sí? También quería decirles que, vea, el proceso de un adicto no se trata del tiempo. Hay personas que con un corto tiempo de internado pueden parar. Hay personas que con una sola oportunidad que se les debe rehabilitarse lo hacen. Hay otras que no. Es más, hay otras que nunca se rehabilitan. Desgraciadamente es la realidad. Hay otras que no, mamá, es que esa fundación no me sirvió, es que el terapeuta, es que la comida era mala, es que el agua fría, es que no me dejaban fumar sino 3 cigarrillos, es que... ¿sí? El que no quiere cambiar siempre va a ver lo malo, porque desde la condición adictiva somos así, ¿sí? Todo para afuera, ¿sí? Porque el desorden de un drogadicto, ¿a qué me refiero con todo para afuera? El mirar para afuera,
Porque el desorden de vida que tiene un adicto y su negación de la realidad no lo quiere dejar mirar para adentro. Porque esto que hay acá adentro es tan desolador, tan triste y tan duro que yo no lo quiero mirar. Prefiero mirar afuera y señalar, ¿sí? Y acusar, ¿sí? De pronto algunos de ustedes se encontrarán con que su hijo, su hermano, su familiar diga, es que la culpa fue suya. La culpa fue suya porque usted no me dio la bicicleta que yo quería, porque usted nunca estuvo conmigo, porque usted se la pasó trabajando, porque usted, ¿sí? Y seguramente, como padres, como seres humanos, cometemos errores, ¿cierto? Cometemos errores. Pero de aquí en adelante, la decisión de seguir, como están muchos de esos muchachos, sus familiares allá afuera, es de ellos, netamente de ellos. ¿Qué les compete hacer a ustedes? Apoyarlos, ¿sí? Ayudarlos, ¿sí? Al estar en un sitio, y creo que ya lo están haciendo en el hecho de que estén acá, ¿sí? Suplirles ciertas necesidades, ¿cierto? Que sus útiles de aseo, que las cosas que son necesarias para ellos, que no les falten, ¿sí? Y darles su apoyo emocional, moral, y vuelvo a decirles, poner mucha atención en lo que acá les direccionen con respecto al proceso de su hijo, de su hermano, de su familiar, ¿sí? Ahora sí, ¿alguno más quiere preguntar algo? Ok, ha sido todo un placer poder dirigirme a ustedes, poder contarles de lo que ha sido mi proceso de recuperación. Dios los bendiga y los guarde. Amén.